Pues vamos a dar inicio. Parte de lo que estamos comentando es esto que está aquí plasmado acerca de algunas características, de algunos conceptos, algunos conocimientos. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, ¿Qué es lo que quiero comentar en esta primera parte? Saben que el tema de las mediciones, por ahí seguramente sus profesores y los profesores que están tomando cursos, pues les han comentado el tema de que las mediciones pues vienen desde la parte de los egipcios, ¿no? Desde la parte de las culturas. Eh, Desde la parte de cómo cuantificar ciertos productos, ciertos servicios, y esto pues nos lleva a tener en cuenta que todo nació con mediciones antropométricas. El tema de mediciones antropométricas viene, vuelvo a repetir, a raíz de que se querían cuantificar características. En este sentido, algo en lo personal que a mí me llama la atención y quiero comentar esto, porque ya desde aquí vamos a empezar a ver conceptos para que por favor ahí lo vayan tomando en cuenta. La historia en la parte de metrología habla de que los primeros hasta ahorita que se han encontrado, los primeros, la primera cultura que empezó a llevar a cabo lo que es el tema de las mediciones es la parte de los egipcios. Seguramente en algunos otros lados pues habrá alguna otra información acerca del tema de metrología, sin embargo, lo que se tiene hasta ahorita es que los egipcios son la cultura más antigua que ha hecho uso del tema de las mediciones. Y todo esto empezó con el tema de las mediciones de longitud, curiosamente, que es parte de lo que estamos viendo aquí. Cuando comento que todo empezó con el tema de las mediciones de longitud, ustedes podrán ver en la parte inferior de esta slide que bueno, de entrada está una palabra que dice codo y que está ahí una persona parecida a lo que es un egipcio, midiendo o tomando distancia de la parte central de la mano a lo que es la parte del codo. Déjenme decirles en aquellos entonces, la parte de la cultura egipcia hacía mediciones de longitud a partir de un patrón. Un patrón que normalmente se utilizaba como un patrón de referencia para poder comparar, ojo, ya empezamos a ver conceptos, para comparar los equipos que utilizaban los albañiles contra este patrón. Este patrón que les comento, normalmente se le conoce como un patrón que utilizaban a partir de la distancia del codo al dedo central, en este caso del faraón. Este patrón, el que le llaman cubito patrón, normalmente es bueno, se dice o se tienen los registros de que era de granito. Ustedes saben, y de hecho lo han visto actualmente en algunas empresas, el, el granito o el mármol son de los materiales que el coeficiente de expansión térmica es muy pequeño y en algunos casos es hasta despreciable. Entonces, todo el tema de definir un patrón ya partía desde tener un instrumento con características metrológicas que pudieran evitar alguna variación en las comparaciones. Cuando un albañil llevaba su patrón, que era igual un máster, cuando llevaba su máster a comparar contra el cúbito, esto normalmente se hacía cada luna llena, bueno, así está la lectura, cada luna llena se hacía esta comparación y en caso de que la variación entre los equipos de medición del albañil o del máster del albañil y el patrón fueran representativos, o sea, si la variación fuera mucha, entonces lo que sucedía es que mataban a la persona, al albañil, porque no se permitía tener tanta variación. Tanta, no tendría lista de datos de cuánto es, pero quiero comentarles que
aproximadamente la variación que se comenta en el texto acerca de todo esto es que era de 0.5% de variación, lo que representaba, digamos, lo que representaba esa máxima, ¿no? de aceptación. Bueno, entonces, todo esto sucedía bajo esquemas o bajo protocolos que se presentaban entre el albañil y lo que es la parte del patrón, ¿no? Entonces, fíjense, desde ahí ya estamos hablando de un concepto. Se hacía la calibración. Se hacía la calibración de los máster de los albañiles. Yo les acabo de comentar que desde aquellos entonces ya se empezaban a hacer calibraciones. Y parte de lo que yo les comentaba es que esa calibración o esa comparación entre el máster y el granito es el concepto o lo que en este caso les daba la oportunidad de saber si estaba bien o estaba mal lo que es el máster o equipo de medición, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, ¿por qué quise preguntarles esto? Bueno, es importante lo que voy a comentar y la idea de todo esto es empezar a homologar conceptos. De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, lo voy a poner aquí, vocabulario internacional de metrología, que quiero comentar que la versión en español es la 2009. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué es el concepto de calibración. Y esto, vamos a ver. Ahí está. Entonces, voy a ir subrayando las palabras o las frases clave que me parecen interesantes. Bueno, lo primero que dice, y quiero hacer referencia, es que de acuerdo al concepto de calibración, que en este caso corresponde al 2.39 de los conceptos, dice que es una operación bajo condiciones especificadas. Ok, dice ya, una operación que bajo condiciones especificadas, en una primera etapa, dice que hay una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida, y todo esto asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de la indicación. Ok, quiero hacer referencia a varios puntos. Uno, dice que hay una relación. ¿Entre qué? Entre valores y sus incertidumbres. Entonces, ¿qué quiere decir? Me voy a ir aquí a la presentación. Lo que voy a comentar es lo siguiente, que de acuerdo al vocabulario internacional de metrología, me dice que la calibración es una relación, ¿vale? Una relación entre mediciones, ya lo voy a poner así textual, entre valores e incertidumbres. Después de esto me dice que incertidumbres de medida. Incertidumbres de medida. Este es uno de los primeros conceptos, una primera parte que es importante. Es una relación entre valores e incertidumbres de medida. Dos, dice que es bajo condiciones especificadas. Ok, entonces, algo que tengo que poner aquí es que bajo condiciones especificadas. Ok, bajo condiciones especificadas. Después de esto me dice que asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida. Entonces aquí tiene que ver lo que son los patrones de medida. Y por otro lado, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, aquí lo vamos a dejar, y las correspondientes indicaciones, en este caso las correspondientes indicaciones, se refiere ya a la parte de los equipos de medición. O dice, en una primera etapa, esto es lo que sucede, adivinen en dónde, en un laboratorio que está acreditado, en un laboratorio que tiene la capacidad de poder
hacer o llevar a cabo esa relación, determinar las incertidumbres bajo condiciones especificadas, con patrones de medida y referenciado o trasladando el conocimiento o lo que es esos valores a los equipos de medición. Y ojo, dice, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita que obtener un resultado de medida. Y esto que les estoy comentando es de la industria, ¿eh? Y déjenme decirles por qué. Porque a veces dicen, oye, ¿puedes hacer calibraciones internas? Claro que se pueden hacer calibraciones internas. No necesitas estar acreditado y lo que tú debes de tener presente es que en un laboratorio o en la parte de la industria, lo que tú vas a hacer es, con la información que tú acabas de obtener, dice, y en una segunda etapa, utilizas esta información. ¿Para qué? Para establecer una relación con el objetivo de obtener un resultado. O sea, en calibraciones internas, ¿qué hacemos? Bueno, lo que estamos buscando es obtener un resultado a través, vamos aquí, por medio de equipos comparados contra patrones. Y entonces aquí entra todo el esquema, es decir, por ejemplo, como que, ok, entonces un ejemplo, voy a poner aquí, por ejemplo, voy a utilizar bloques patrón, que yo los mando, que fueron calibrados, voy a poner aquí en una primera etapa, y entonces, voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es utilizar bloques patrón para, voy a ponerle aquí, calibrar, un calibrador Vernier. La segunda etapa está aquí, en lo que está de azul. En una primera etapa, el concepto de calibración es una relación donde nosotros establecemos lo que son los valores de medida y lo que son sus incertidumbres, con patrones calibrados, bajo condiciones especificadas, ojo, especificadas. Y en una segunda etapa, lo que nosotros hacemos es, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es obtener un resultado, identificar un resultado. Entonces, todo eso está en el vocabulario internacional de metrología. De aquí, ¿qué se desprende? De aquí lo que se desprende es lo siguiente. Una vez que yo acabo de identificar, ojo, acabo de identificar y creo que ha quedado claro el concepto de calibración, voy a hacer lo siguiente, miren. Aquí, como yo ya dije, el tema de calibración es una comparación y le voy a poner aquí entre un patrón y un equipo. Ya lo siguiente sería definir qué voy a hacer con ese resultado, ¿no? Porque de aquí, pues lo que se desprende es que, pues, ¿qué se genera a partir de una calibración? Pues se emite un informe o certificado. Ok, entonces, cuando yo hago una calibración, emito un informe o certificado y ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es una cosa o una actividad que se llama verificación. ¿Qué es el concepto de verificación? Vamos a ver. Verificación. Dice aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Otra vez, aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Ok, entonces, bajo este concepto es, bueno, yo lo que voy a ver es ver que hay una evidencia objetiva, que en este caso está contenida en el certificado,
Y pues vamos a ver si el equipo cumple con los requisitos especificados. ¿Sale? De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, lo que me dice es que a partir de una evidencia objetiva, lo que estamos buscando es cumple los requisitos La pregunta es, ¿cumple los requisitos? ¿Quién? En este caso vamos a hablar del equipo o instrumento de medición. Entonces, el concepto de verificar es de alguna manera ver si se satisfacen los requisitos, ¿ok? Cuando yo mando a calibrar un equipo, lo que quiero ver es si el equipo que estoy calibrando cumple con los requisitos. Voy a poner aquí, la pregunta es, ¿cumple los requisitos? Voy a poner aquí, ¿cumple los requisitos? Es más, lo pondré un poquito más. ¿El equipo cumple los requisitos? Ahorita hago mención a qué requisitos, ¿vale? Entonces, la verificación sería esto. Si cumple los requisitos, si se cumplen los requisitos, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces, lo voy a poner aquí como resultado. Le voy a indicar aquí que se acepta. Se acepta y se registra. Ok. Entonces, si llega a cumplir los requisitos, pues entonces ya aceptamos el equipo y déjenme indicarlo aquí, se acepta el equipo, perdón, y se registran los resultados, por supuesto. Ahí estamos. Pero, ¿qué pasa si no se acepta? Si no se acepta, y lo pondré aquí con rojo, aquí lo pondré con verde. Si no se acepta, ¿qué hacemos? Ah, pues entonces lo que vamos a hacer, ahora sí, vamos a hacer todo lo que me dijeron. Vamos a ajustar, vamos a corregir y vamos a restablecer. Vamos a ajustar, vamos a corregir o restablecer. ¿Ok? Entonces, si no se acepta, vamos a ajustar, vamos a reparar. Vamos a corregir, vamos a restablecer. Eso es lo que vamos a hacer. Y una vez que he corregido, ajustado o restablecido, entonces otra vez lo llevo al tema de calibración. Vamos a continuar. Ojo, hay alguna cuestión aquí importantísima. Yo les comentaba hace un momento acerca de un concepto que es la parte de requisitos. La parte de requisitos, yo les decía, bueno, es que tenemos que revisar cuáles son los requisitos. ¿Sale? Vuelvo a repetir, ya quedó claro qué es cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan y todo esto. Es más, déjenme decirles que este cuadrito que está aquí, normalmente la norma ISO, en la norma ISO 10012, nos habla acerca de confirmación metrológica. Ok, entonces, esto que está aquí es la confirmación metrológica. En algunos casos ustedes la van a escuchar y a esto se refiere. Lo que estamos haciendo es confirmando que metrológicamente mi equipo es conforme. ¿Pero conforme con qué? Con los requisitos, ¿vale? Entonces,
nosotros vamos a encontrar esos requisitos en las normas. Ok, bueno, actualmente el patrón nacional de longitud está en función de la luz o de la velocidad de lo que es la luz. En todo esto del concepto de medición de longitud, pues por un lado estaba en función de lo que son las mediciones del meridiano. Alguien que no ha tenido oportunidad de visitar el Centro Nacional de Meteorología, ahí en el Centro Nacional de Meteorología hay un museo, o tenemos un museo como país, donde está esta, voy a llamarle así, esta vara o eh, patrón, le voy a llamar así, patrón nacional de longitud que anteriormente se utilizaba, y este patrón nacional de longitud que está en función de una aleación entre platino e iridio y que se utilizaba para representar lo que es un metro. Esto es parte de lo que ustedes pueden encontrar en lo que es el Centro Nacional de Metrología. Y actualmente, por supuesto que también pueden encontrar el patrón nacional de longitud, que está en vuelvo a repetir, en el Centro Nacional de Meteorología. En la actualidad, el patrón nacional del metro está en función de lo que es la parte de la velocidad de la luz. Y seguramente habrán de preguntarse, ¿y cómo trasladamos este concepto a mediciones en las líneas de producción o incluso al diseño de los check-in fixtures? Bueno, pues resulta que de este instrumento que está aquí, voy a ponerlo nada más como un esquema, como una representación gráfica. De este instrumento que está aquí, lo que se hace es la calibración de bloques patrón. Los bloques patrón, lo voy a poner aquí, lo que son grado 0 o grado K. Normalmente estos bloques patrón se utilizan para calibrar otros bloques patrón. Voy a poner esos otros bloques patrón, lo voy a poner aquí, de los grados, voy a ponerlo aquí, 1, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Del grado 1 hasta el grado 2. Bueno, de aquí lo que se hace, pues es la parte de la calibración. Ojo, ya vimos cuál es el concepto de calibración. Lo que se hace de aquí es el tema de calibrar lo que son los calibradores, por ejemplo, los vernier, ¿no? Por ejemplo, los vernier, en algunos casos se puede utilizar para calibrar lo que son los micrómetros, no precisamente el grado 2 ni el grado 1, tendría que ser el grado 0, pero lo que quiero llegar con este concepto es que en este sentido va la parte de trasladar lo que es la referencia de un patrón nacional a lo que es las mediciones ya en las líneas de producción y en lo que son los diseños de los dispositivos de medición como la parte de los check-in fixtures, ¿no? Entonces, algo así es como se traslada la referencia de un patrón nacional a lo que es ya las mediciones o las calibraciones con el vernier, ¿no? Y aquí quizá me faltaría, nada más para representar esto, me faltaría indicar que de aquí pues ya se hacen lo que son las mediciones en piso o en las líneas de producción. Ok, bueno, entonces, así como está pues está un conjunto de las 7 unidades base, ¿no? Que seguramente ya por ahí habrán, lo habrán visto o lo habrán encontrado en alguna literatura o incluso lo habrán ya relacionado en algunos de sus trabajos. Entonces, continuando. Dentro de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, pues está la parte de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica y lo que es la cantidad de sustancia. La intensidad luminosa, lo que es la parte de la candela, ¿no? El tema de las mediciones y el tema de la metrología va más allá, por ejemplo, de lo que nosotros podemos ver y que esto se vuelve hasta cierto punto interesante, que lo que se busca es transmitir ese conocimiento a diferentes edades.
Y quiero comentar que pues esas 7 unidades base o esas unidades básicas pues son en algunos casos la referencia para algunas otras unidades. Y quizá la parte que a nosotros nos interesa más puntualmente pues es la parte del el tema de longitud, que va relacionado a la parte del metro, que es el símbolo es M minúscula. Relacionado con todo esto, entonces, nosotros podemos encontrar también algunos múltiplos y submúltiplos. Es también, créanme que es parte del dolor de cabeza de algunos alumnos, pero que también no saben cuánto se utiliza en la parte de la industria, ¿no? Sin embargo, la mayoría nos movemos entre lo que es la parte de micro, quizá en algunos casos ya en temas de investigación estamos hablando de nano, y en el caso, en el caso de unidades o de múltiplos hacia arriba, pues nos movemos en la parte de, de kilos, ¿no? La parte de kilómetros. Entonces, vuelvo a repetir, normalmente nos movemos en nanómetros, en la parte en algunos casos ya de picos. Puntualmente en algunas mediciones de longitud en laboratorios nacionales se habla ya de mediciones de pico. Sin embargo, la mayoría nos movemos en la parte de micro, en la parte de mili, en la parte de centi, ¿no? O decímetros, centímetros, milímetros. Entonces, es importante comentarles que esto existe y que realmente es algo normal o algo común en la parte de las mediciones allá afuera. Bueno, todo esto que estamos comentando aquí viene a raíz de que cuando nosotros estamos en la parte de la industria, pues nos dicen, oye, tienes que medir o tienes que fabricar o tienes que diseñar una línea de producción para poder fabricar esto que está aquí. Y entonces de repente nos quedamos con la duda de que, oh, caray, ¿qué es esto? Y entonces aquí es donde viene toda la parte de decir, ah, ok, entonces, a ver, aquí estamos hablando de una longitud, estamos hablando de una perpendicularidad, estamos hablando de una posición, entonces, estamos hablando de diámetros, entonces, ¿con qué lo voy a medir? Y por eso, esto se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí nace todo. Si yo no entiendo o no interpreto bien esto, entonces voy a tener problemas en todo lo que sigue, en la parte de metrología dimensional, en la parte de estudios de MCA, en la parte de definir el tipo de instrumento que tengo que elegir para cuantificar esto, ¿no? Entonces, el tema de las tolerancias geométricas se vuelve indispensable previo a poder seleccionar un equipo de medición. Como ustedes saben, lo que son las normas en la norma, en la ASME 14.5, en lo que es la norma, la ISO 1101, perdón, y algunas otras normas referentes a la parte de mediciones o de tolerancias geométricas de longitud y geométricas, pues encontramos este tipo de símbolos. En este tipo de símbolos, lo que nos va a decir es qué es lo que tengo que cuantificar.